de la presencia y la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Qué bendición verlos. De verdad, los rostros que más me fascina ver son los de ustedes. Pareciera mentira lo que estoy diciendo, pero es verdad. Dios sabe que estoy diciendo la verdad, con mi corazón se lo digo. Sean todos bienvenidos a este lugar. Es siempre un privilegio y se nos está convirtiendo cada domingo en una bendición, ¿no? En una expectativa siempre la palabra y todo lo que sucede, ¿no? En este lugar. Antes de ir a la palabra, quiero contarle que tenemos ahora unos folleticos con la información básica de nuestra iglesia, los anuncios institucionales que podríamos llamar, los anuncios que no cambian, ¿está bien? Entonces, como los horarios habituales de nuestras celebraciones, los momentos en que tenemos vigilia, que tenemos ayuno, el tema de nuestras escuelas de vida, todo ese tema que siempre es fijo dentro de la iglesia. Entonces, en la parte de atrás, cuando salgan, el amigo, la persona que quiera llevar el folletico, llévelo, ¿listo? Ahí tiene toda la información, tiene un código QR para escanear ahí el WhatsApp de la iglesia, el grupo de WhatsApp de la iglesia, si quisieras pertenecer al grupo. Le aseguro que no somos canzones. No hay nada más terrible que uno pertenecer a un grupo de WhatsApp y están mandando cosas, imágenes, ¿sí o no? Nosotros no hacemos eso, créame que no. Nosotros oramos para que el grupo de WhatsApp sea una bendición para usted y no le llene la galería de las fotos. ¿Seguro? Ni videos ni nada de esas cosas. Solo mandamos la oración diaria en la mañana, que es en vivo todos los días a las 4:30. ¿Dónde están los madrugadores de Bosa? No, pero eso es ahí. Y también tenemos un devocional diario que compartimos. Es un texto, es un escrito. Entonces ahí lo compartimos y ahí siempre mantenemos al tanto a nuestros hermanos de la información, de los eventos y de todo lo que sucede en la iglesia para que lo puedan conocer. Entonces le invitamos a que pueda llevar el folletico y si se lo quiere incluso regalar a alguien para que mire, lo invito a mi iglesia, mire ahí está toda la información, ahí usted lo encuentra. Segundo, contarles que hace 8 días, después de la iglesia, después de las celebraciones, a las 3 de la tarde, salimos con un grupo de hermanos de aquí de la iglesia, de servidores. Hicimos una obra social en el sector, repartimos alrededor de 100 almuerzos para aquellas personitas. Vamos a ver unas fotitos si pueden ahí ayudarme. Son rápidas, yo se las muestro así, pam, 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 pam. Si usted quisiera verlas bien detalladamente, en nuestra red social de Facebook, ahí están todas las fotos, están todas las imágenes, lo que estamos haciendo como iglesia. Y yo les muestro esto porque aunque algunos no vamos con los pies, vamos con la oración, oramos por esto, con las donaciones que muchos de los que ustedes están aquí han hecho. Realmente para mí es importante y responsable mostrarle a la iglesia qué pasa con los recursos de la iglesia. Bueno, estamos haciendo todo esto, estamos haciendo esto y queremos seguir haciéndolo porque Dios nos ha confrontado, nos ha hablado lo importante y lo maravilloso que es poder bendecir al más necesitado, no solo con una oración, no solo con decirle Cristo te ama, sino también con llevándole un algo, ¿está bien? Que pueda mitigar la necesidad, que pueda mitigar el hambre, que pueda mitigar el vestido. Esto hicimos, no solo entregamos almuerzos, sino también entregamos ropa en buen estado. Y fue una bendición, unos testimonios que después cuando me invite a almorzar se los cuento. Bueno, eso por ese lado. Entonces, animarles a que si Dios sigue colocando en su corazón donativos para la iglesia, estamos haciendo esta obra maravillosa. Y en tercer lugar, les quiero contar que ya podemos, yo creo que prender ahí. Esa, está bien, es la otra, no, está bien. Ayer tuvimos la celebración del Día de los Niños, del Día del Niño, y fue una bendición en este lugar. Los niños predicaron, los niños recibieron a los niños, hicieron la alabanza, fue una bendición. Fue una bendición maravillosa, un espacio muy lindo para ellos. Y todo esto estamos haciendo también en pro de los grupos homogéneos de la iglesia. Y por último, le quiero contar que para el 23 y 24 de mayo estaremos celebrando nuestro aniversario. Ya son este año, en mayo, 7 años en que esta iglesia se sembró de ceros. Esta iglesia se sembró de ceros. Esta iglesia es jovencita, como el pastor. Entonces, hace 7 años sembramos la iglesia con un grupo de hermanos. Ha sido una bendición. Han habido retos, historias para contarles maravillosas. Y por supuesto, su presencia. Usted es resultado de una oración. Créame que sí, usted es resultado de la oración de muchos. Y no solo la oración de las personas, sino seguramente de usted. Señor, guíame a un lugar que quiero congregarme en Bosa. Bueno, Dios hace 7 años permitió que esta iglesia se sembrara y es un gusto reunirnos siempre, cada domingo, cada fin de semana, para adorar a Dios. Esa celebración de aniversario, la verdad para mí es un pretexto el aniversario,
un pretexto para poder organizar espacios para ministrar a las personas de parte del Señor. Entonces van a haber 3 predicadores, 3 invitados que van a estar con nosotros. El día sábado va a haber uno en la noche, 7 de la noche, el día domingo a las 8 otra persona y el domingo a las 10 otra persona. Así que le invito a los 3 cultos, porque las 3 palabras son diferentes. ¿Listo? Entonces váyase preparando para ese evento, para ese espacio tan maravilloso que tendremos en este lugar para bendecir nuestras vidas de parte del Señor. Amén. Muy bien, entonces le dejo esa información. Sin más preámbulos, vamos a ir entonces a la palabra. ¿Está listo para lo que el Señor quiere hablarnos? Amén. Muy bien, prepárese porque estoy seguro que Dios va a hablarle muchísimo. Para entrar en el tema de hoy, necesito contarle primero un común denominador que existe en la Biblia, que lo puedes encontrar en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Un común denominador que es una tendencia peligrosa. Quisiera empezar con malas noticias este mensaje. Una tendencia muy peligrosa que lamentablemente no ha pasado de moda. Se sigue viendo en los diferentes escenarios de fe, se sigue viendo. Y es la tendencia de darle más valor al instrumento que a veces Dios usa que al mismo Dios. Permítame le explico. Sucedió en varios contextos, porque con facilidad las personas le ponemos fe o poder al símbolo, al objeto, al hábito, al sistema, al rito. No solo las personas han demostrado o hemos demostrado que podemos tener la capacidad de idolatrar lo malo, sino que también hasta lo bueno. Y llegamos entonces al punto de empezar a confiar muchísimo y a convertir objetos en objetos de confianza, valga la redundancia. En los sistemas, en sistemas de confianza, valga la redundancia. Y como me quiero hacer entender, te lo cuento con ejemplos bíblicos. Primero, el arca del pacto. El arca del pacto fue un cofre, palabras más, palabras menos, que Dios le mandó al pueblo, al pueblo suyo construir para representar su presencia. Entonces contenía por lo menos 3 elementos. Contenía la vara de Aarón, contenía también las tablas y contenía una porción de maná. Representaba su presencia y Dios a través de ella bendijo al pueblo porque representaba su presencia, y específicamente en las guerras, cuando había que pelear contra otra nación, Dios le decía: lleven el arca porque representa mi presencia con ustedes. Pero en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, se nos describe que el pueblo estaba mal con Dios, tenía una mala relación con Dios en ese momento porque fallaban constantemente en idolatrías paganas y en desobediencia. Pero ellos tenían el arca y debían pelear contra los filisteos y dijeron: no es necesario arreglarnos con Dios, tenemos el arca, tenemos la seguridad y la victoria fija. Entonces la Biblia cuenta el relato, para hacérselo corto, que se fueron a la guerra, llevaron el arca y resulta que perdieron la guerra y hasta le robaron el arca. Confiaron más en el objeto que en el mismo Señor. Pero también sucedió con la famosa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Cuenta la historia de también por desobediencia Dios envía serpientes al campamento que picaron a las personas, mucha gente murió. Pero también Dios en su misericordia mandó a Moisés a levantar una serpiente hecha en bronce, en un asta la levanta, y todo aquel que la mirare con fe en el Señor recibiría su gracia, su misericordia y sanaría de cualquier picadura. La Biblia dice que en el momento fue una bendición, muchas almas se salvaron, muchas vidas se salvaron por esto, pero la Biblia nos sigue relatando que siglos más tarde esa misma serpiente de bronce la convirtieron en un ídolo, le pusieron Nehustán, el nombre de Nehustán que aparece en el segundo libro de Reyes, y le prendían incienso y la adoraban. Entonces se levanta el rey Ezequías como un hombre de Dios y comienza a romper todos los altares paganos del pueblo de Israel, y dice la Biblia, incluida la serpiente de bronce que levantó Moisés, porque le prendían incienso y la adoraban. ¿Me estoy haciendo entender, queridos amigos? Tercer objeto, el templo. El templo que representaba en el Antiguo Testamento también la presencia física de Dios cuando Salomón lo construyó. Y la Biblia dice que en una oportunidad, estando ellos también mal con el Señor, Dios a través del profeta Jeremías en el capítulo 7 les manda arrepentirse de sus pecados porque vendría Nabucodonosor de Babilonia a esclavizarlos. Y ellos le responden así, le dicen a Jeremías: no,
eso no va a ser posible porque el templo está en Jerusalén, entonces es imposible que vengan a esclavizarnos. Entonces no quisieron arreglar sus conductas, sino cogieron como fetiche el templo en sí, las paredes, el lugar, para creer que de él emanaba la seguridad. Y ni hablar de los sacrificios en el Antiguo Testamento y los rituales. Pronto perdieron el sentido, el simbolismo que Dios, por la razón por la cual Él los estableció. Y entonces la Biblia nos cuenta con profetas como Isaías o Amós, que el Señor les dijo un día: aborrezco las fiestas y los sacrificios porque sus corazones están lejos de mí. Pero la gente empezó a ver en el rito poder más que en su Señor. Y ni hablar del Nuevo Testamento. Cuando vemos el Nuevo Testamento vemos precisamente Jesús rompiendo la idolatría que los fariseos le tenían a la ley. La ley y 613 leyes más, hacerlas cumplir al pie de la letra. La tradición se volvió Dios, la cultura se volvió Dios, el legalismo se volvió Dios, y entonces se comenzó a predicar más el legalismo, el ritualismo, el tradicionalismo, y Jesús vino con todo a romper ese sistema. Entonces, ¿cómo lo bueno, las herramientas incluso que Dios puede usar o usa, la gente comienza a idolatrarlas? La pregunta es, ¿qué pasaría si hoy se encontrara el arca del pacto, que por cierto se perdió en la historia? ¿Qué pasaría si hoy los arqueólogos la encontraran en algún lugar? ¿Qué pasaría con la gente? ¿Qué crees? ¿Qué pasaría si de casualidad se encontrara un clavo que traspasó uno de los brazos del Señor en la cruz? Se encontrara el clavo por ahí y se pudo comprobar de que era el que atravesó al Señor. ¿Qué pasaría con la gente? ¿Qué pasaría si encontrásemos alguna túnica, por ejemplo, con la que se tapaba Pablo allá en la cárcel? ¿Qué pasaría con la gente? Seguramente, escúcheme, comenzaríamos a ponerle fe, o la gente comenzaría a ponerle fe a ese tipo de elementos. La verdad es que muchísimas personas veneran, adoran y le otorgan poderes a ese tipo de cosas. Ya ha sucedido. Es muy normal encontrar videos o situaciones en las redes sociales de cómo el famoso sudario de Cristo, ¿no? Un sudario que apareció por ahí de la nada, que nunca se pudo comprar ni se va a poder comprobar que era el que tapó el cuerpo del Señor allá en el sepulcro, pero aún así, sin comprobarlo, la gente lo idolatra hasta el día de hoy. Ni hablar, escúcheme, de personas ya fallecidas, lugares que se consideran santos, fetiches, cuadros, etcétera. La tendencia sigue viva. Y te voy a decir todavía algo más tremendo. El hecho de que nosotros seamos creyentes, no nos escapamos de esa tendencia, tristemente. ¿Sabes por qué? Porque uno encuentra en la vida creyentes poniéndole mucha fe a un aceite. Uno encuentra en la vida creyentes poniéndole mucha fe a la unción de fulanito. Es que si fulanito ora, entonces sí, poniéndole incluso mucha fe a la Biblia abierta en tal salmo. Eso sí que tiene poder, pastor. Eso sí saca a los diablos de donde, mejor dicho, donde estén, debajo de la cama los saca. Hasta las cucarachas salen. Escúcheme, un lugar en específico, una postura, ni hablar de las posturas, orar con los ojos cerrados, porque es que Dios escucha a la gente con los ojos cerrados. O tiene que ser de rodillas orar, porque así más Dios nos escucha. O una fecha, o una frase repetitiva muchas veces. A mí me enseñaron alguna oportunidad a orar y me dijeron: Jason, usted Dios no lo escucha porque usted no ha repetido estas palabras, porque no las has dicho. Usted tiene que decir declare y verá. Porque en la boca está la palabra y usted sí declara, entonces por eso es que usted no recibe nada. ¿Por qué nos enseñan ese tipo de cosas que en la Biblia no están? Y sabes, y ni hablar de los maravillosos hábitos espirituales que los creyentes tenemos, como por ejemplo dos: la oración y el ayuno. Me voy a meter en terreno endeble, porque tengo que decir que muchas veces comenzamos a confiar más en el método que en el Dios del método. Y pasa sobre todo con algo llamado oración. La gente, a veces, cuando hablamos de el poder de la oración, de una manera muy peligrosa, hay una línea muy delgada en caer en el error de comenzar a ponerle poderes místicos al acto, más que al Dios al que va dirigida.
Como si en sí misma la oración tuviera poder propio, fuera una fórmula espiritual, una técnica para mover a Dios o una llave mágica para abrir puertas. Y tengo que decirte que necesitamos ir a la Biblia hoy. Porque se ha creído que si repites ciertas palabras, si oras a cierta hora, si usamos ciertas posturas, ciertos tiempos, entonces el resultado será garantizado. Hace unos días escuché en redes sociales a un pastor, a una persona que estaba diciendo que uno debe orar de acuerdo a la estación del clima. ¿Se ve? ¿De verdad? Que entonces hay algunos que son de los elementos. Entonces algunos son más del elemento del agua. Entonces cuando llueve son más escuchados. Así, ese tipo de cosas se están enseñando. Y entonces cuando es verano, aquellos que son de mal genio, que son así fuego, entonces son más, de verdad, no le estoy echando cuenta. Eso se está enseñando. Y te tengo que decir que a veces hay mucho misticismo alrededor del gran hábito llamado oración. En el escenario, sobre todo de recibir respuestas, sí que la gente tiene cosas y misticismo para decirte: mira, debes orar así, de esta forma, porque entonces así Dios cambia de parecer. Tienes que repetir estas palabras porque el Señor no se puede resistir a estas palabras. A mí, le decía a los hermanos de las 8, a mí me molesta, realmente lo digo hoy con mi corazón, le abro mi corazón, espero no meterme en líos, pero me molesta cuando hay personas que dicen: es que esto activa el poder de Dios. Activar luego a veces anda desactivado. ¿Cómo así que activar? No caigas en ese tipo de cosas, porque incluso la oración en sí misma se ha tergiversado incluso para enseñar solo respuestas, y la oración nunca, su objetivo principal fue para recibir una respuesta positiva a una plegaria. Quisiera que te quisiera invitar hoy a la Biblia para que descubriéramos eso. Así que en ese orden de ideas, en la Biblia incluso, si tú la has leído, estoy seguro que has leído cientos de oraciones que aparecen allí, de los grandes héroes de la fe, de personas de la Biblia que hicieron oraciones. El mismo Señor Jesucristo enseñó por ahí una, o hizo también un par de oraciones, alguna que quedó registrada. Ni hablar de Pablo, ni hablar de Moisés, ni hablar de muchos. Los salmos son oraciones. Pero ¿sabes qué encuentra en la Biblia? Uno podría encontrar confusión si le pone sentido a esto, porque encuentras gente orando muchos días y recibiendo oraciones, y encuentras a otros orando 2 segundos y también recibiendo respuestas. La pregunta es: ¿cuál es la oración poderosa entonces? ¿Cuál? ¿La que dijo Daniel o la que dijo Abraham? No, es que Daniel ayunó 21 días. Toca ayunar 21 días porque si no ayunas 20 entonces no recibes. Pero entonces encuentro a Jesús un día que los fariseos le dicen a los discípulos que por qué están tragando trigo en el día de descanso, que deben estar ayunando, y Jesús dijo: no es tiempo de ayunar. Entonces, y entramos a veces en confusiones tontas, perdóneme, torpes, que confunden la fe de las personas y que los llevan a ver a Dios como un código para descifrar. Necesito saber cómo hacerlo, necesito saber las palabras, necesito saber el ritual para hacerlo, para poder llegar a Él, porque si no, no llego. ¿Qué? Eso no está en la Biblia. Te quiero decir hoy que Jesús, entendiendo y conociendo este contexto que se tenía acerca de la oración, mencionó un par de palabritas para corregir el asunto. Mateo capítulo 6 versículo 5. Y el Señor Jesucristo dijo así: cuando ores, no hagas como quienes, como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Siguiente: cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. En otra versión dice: no uses vanas repeticiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo que. Versículo 9. Y entonces Jesús dice: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra
nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. El Señor no solamente enseña cómo orar, sino que a mí me llama la atención algo. Nunca omitas los detalles de cualquier relato bíblico. Yo pensaría, que cuando Jesucristo hubiese enseñado a orar, debería haber empezado: muchachos, les voy a enseñar qué es orar. Orar es algo maravilloso. Pero no. Jesús comienza corrigiendo. Y cuando un profesor comienza corrigiendo, cuando el Señor, el maestro, comienza corrigiendo, es porque no desconoce la cantidad de equivocación que tiene el alumno. Por eso lo más importante es corregirlo para empezar. Jesús, orar para el tiempo de Cristo era una práctica habitual que no solo los judíos hacían, sino otras religiones, y hasta los brujos lo hacían y lo siguen haciendo. ¿Cuál es la diferencia entonces con nosotros? Y el Señor Jesucristo, en su interés, quiere corregir profundamente lo que sus discípulos pensamos acerca de lo que es orar. Y claro que está diciendo que es poderosa. Claro que lo está diciendo, pero descubro que lo hace de tres maneras. Primero, desmantelando la religiosidad. Segundo, lo hace confrontando los conceptos equivocados, pero también lo hace dejándonos ver verdaderas razones por las que nosotros podríamos decir hoy que la oración es poderosa. Bueno, vamos a concordar de que orar es poderoso, pero vamos a concordar por qué razón lo es. No simplemente por el mismo acto de orar. El acto de orar es vacío si no va dirigido al que realmente es poderoso. Por esa razón, yo te quiero mencionar hoy por lo menos tres razones por las que podríamos decir que la oración es poderosa. Y aquí va la primera. La oración es poderosa por el Dios al que se dirige. No lo veo convencido y me preocupa. La oración es poderosa por el Dios al que se dirige. Lo diré otra vez. La oración es poderosa por el Dios al que se dirige. Quiero decir que la oración es poderosa por el receptor, no por el emisor. La oración es poderosa por el que la recibe, no por el hábito de hacerla. Por eso es que es poderosa. Es poderosa por Dios. Es poderosa por Él. Te lo compruebo con Jeremías, un famoso versículo que usamos mucho para decir que la oración es poderosa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero como a todos nos gusta el interés, le ponemos mucho sentido al respondes. Pero el texto hace un énfasis maravilloso. Clama es a ¿quién? Dios diciendo a mí. ¿Y quién es el que responde? Quitémosle mí y yo a ese texto. ¿Cómo queda la oración? El clamor vacío. No tendría ningún sentido, no tendría ningún poder si no va dirigida al que tiene el poder. Ahora, en el tiempo de Jesús, o lo que Jesús está diciendo, que no oren como los hipócritas, estaba hablando precisamente de los más religiosos de la época que practicaban los hábitos espirituales como forma de salvación. Y habían dos objetivos en mente según lo que Jesús está desmantelando. El primero, ser vistos, y el segundo, que los vieran practicando el hábito. Porque es que orar es poderoso, se decía en los pasillos de la época de Jesús. Orar es poderoso, pero Jesús dice: espere, entra a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre. Jesús hace la aclaración. El hábito en sí mismo es vacío si no va dirigido. ¿Por qué? Escúcheme, porque en la oración es el destinatario quien define el resultado. El resultado de cualquier oración no la define el poder de la oración. El resultado de cualquier oración la define el Dios que me está escuchando. ¿Alguien me está entendiendo? Si yo hago el hábito de orar vacíamente, no voy a recibir ninguna respuesta, porque la respuesta la da es el que la escucha, no el que la hace ni el hábito. Entonces, en ese orden de ideas, no existe otra motivación que pueda generar una respuesta positiva entre una oración. No existe ningún esquema, ni siquiera el optimismo con el cual ores. Por eso el declare está para recoger. Porque nosotros oramos es a un Dios soberano que tiene voluntad propia y a veces dice no, y un no también es respuesta. Por eso la oración es poderosa. La oración es poderosa es por Dios, no por el acto de orar. ¿Alguien me está entendiendo? Dios no recompensa actuaciones o malas motivaciones. ¿Sabe qué Dios recompensa? Dios recompensa hijos
que lo exaltan, gente que lo reconoce a Él. Por eso encuentras en la Biblia gente orando muchas horas o gente orando pocas horas y recibiendo respuestas. ¿Sabes por qué? No estaba en el tiempo, no estaba en el acto, no estaba en la disciplina, estaba en el Dios que estaba escuchando. Te quiero decir que la oración es un refugio que nos lleva al Todopoderoso. Por eso yo sí te diría, ora porque la oración te refugia. Imagínate el cliché que el Señor hace en el texto. Dice: mas tú cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en el secreto. No sé, cuando nos invita al secreto, nos está invitando al refugio, nos está invitando a una protección. Y todos los que estamos aquí somos emisores necesitados. Somos gente que necesita cerrar la puerta porque necesita el refugio del Todopoderoso, ¿o no? Por eso sí podríamos decir que orar es poderoso. Ahora, cerrar la puerta es porque el poder no está en quien nos ve, sino en quien nos escucha. ¿Sabes por qué una oración sería poderosa? Por quien escucha, no por quien habla, no por quien dice, no por la palabra articulada que me enseñaron. Di esta frase, Dios te escucha. No, no está en la palabra, está en el oído que se inclina a escuchar. Es más, voy a decir otra cosa. Cerrar la puerta detrás de ti para que nadie te vea, ningún ojo humano te vea, lo que Jesús está haciendo en contraste con los hipócritas, es incluso darle un golpe de estado al orgullo de cualquier persona. Mejor que no te vean. ¿Me estoy haciendo entender? Es cerrar la puerta al orgullo, cerrar la puerta a las malas motivaciones que harían que cualquier persona orara. Si tu motivación no es el Dios del cielo, habría una mala motivación. Ahora, el sentido de cerrar la puerta también es un sentido de privacidad. Y todos sabemos que uno no abre su corazón si no es en el secreto. Uno cuando necesita hablar con alguien, específicamente algo, abrir un secreto, uno dice, pero procura ir solo. Pero de verdad que no quiero que nadie se entere. El secreto es el lugar, es el refugio para realmente abrir el corazón y donde la elocuencia no importa. Donde ser elocuente, ay, si yo pudiera orar como ora el apóstol fulanito. ¡Ay, qué palabras tan maravillosas que le dice al Señor! ¿De cuándo acá la elocuencia importa? Hay oraciones en la Biblia que fueron simplemente esto: ¡socorro! ¡Ayuda! Y el Señor les contestó. La elocuencia está de más. La elocuencia se aprende en el tiempo por lenguaje bíblico, por educación, por lectura. ¿Está mal? No, no está mal, pero no es el centro, no es el poder de una oración. La oración siempre ha tenido su poder en el Dios que la escucha. La elocuencia no impresiona a Dios. A Dios lo conmueve el corazón contrito y humillado. Algunos que están aquí me van a entender lo que voy a decir. Hay días en que uno ora sin palabras, solo alcanza a decir: aquí estoy, Señor, y comienza a llorar. Y no hay palabras en esa oración. Si fuera por elocuencia, no te escucharon. Pero como estamos hablando de un poderoso Dios que mira el corazón, entonces sí te escucharon. Yo creo que más de uno se identifica aquí con esas palabras que estoy diciendo. Por eso, orar o una oración poderosa es cuando el emisor se esconde en el secreto para dejar que su Padre se luzca, para dejar que su Padre resalte. A esto se le denomina oración poderosa. La intención del secreto es para confiar solo en un ser, en el Padre. En otras palabras, orar en el secreto es para ser o estar delante de la audiencia del uno, del único. Y todos aquí tenemos que modelar una vida para la audiencia del uno, para la audiencia de Dios, para Él, para que Él me mire, para que Él me disfrute, para que Él vea que yo quiero obedecerlo. Ahora, a la actividad de orar o la oración es la actividad más bien de hablar con Dios. Es un emisor necesitado, es él, y delante de él tiene un receptor que es la fuente, que es nuestro Señor, de donde quien realmente viene el poder. Ahora, la oración no es poderosa porque seas bueno orando. La oración es poderosa porque el Dios que te escucha es bueno escuchando. Por eso es poderosa. No porque seas bueno hablando, sino porque tu Padre es bueno escuchando, es bueno respondiendo. Por eso la eficacia no está en la voz, sino la eficacia está en el oído.
Eso sí es poderoso. La oración es poderosa porque el Dios que sostiene al universo se inclina a oírte, como lo dijo David en el Salmo 40. No existen personas, no existen personas con superpoderes para orar. Existe gente que ha entendido a quién le está orando. Eso es bien diferente. Entonces, si tú por la vida te encuentras gente que es testimonio en la oración, no es porque tenga la fórmula mágica, es porque ha entendido a quién le ora. Es porque ha entendido la dimensión del Dios al que se está dirigiendo. Por eso tu Padre ve lo que otros ignoran. Por eso te invita al secreto. Y el Señor quiere verte buscándolo a Él. Quiere verte que tú reconozcas que Él es todopoderoso. Orar es poderoso porque nos dirige al todopoderoso. Por eso sería poderoso. El receptor nos conoce perfectamente y aún así desea que su gran poder articularlo para nuestro bienestar, ni siquiera para nuestro favor, porque el objetivo es que nosotros estemos a su favor. Dios no va a cambiar de parecer. Pero sí tú debes saber que tu receptor, el que te escucha orando, tiene tanto poder que puede beneficiarte. Ahora, la oración es un acto vacío si quitamos a Dios del centro, porque el hábito, aunque parezca espiritual, no es poderoso por sí solo. Eso es importante aclararlo. La oración es como el cable débil que va conectado a la planta eléctrica que se llama Dios y le da energía. Eso es. Ahora, ¿cuál debería ser el tono de cualquier oración ante un Dios poderoso? Debería ser el tono de veneración, de adorarlo, de reconocerlo como poderoso, de crear el escenario donde nuestro corazón reconoce su majestad. Por eso la mayoría de las oraciones en la Biblia siempre repasan los atributos de Dios. Sí, casi siempre tú cuando lees la Biblia y lees la oración de uno de la Biblia, descubrirás que siempre comienza adorando el nombre de Dios, adorando su presencia, manifestando sus atributos, que es amoroso, que es paciente, que es bondadoso, que es grande. ¿Por qué? Porque el que está orando o el que está escribiendo el salmo sabe a quién se está dirigiendo. No sé si me estoy haciendo entender. Y eso es importante. Segunda razón. La oración podríamos decir que es poderosa, en primer lugar, por el Dios al que se dirige, pero también es poderosa por la comunión que establece. Y a mí me llama mucho la atención el siguiente versículo, los siguientes versículos de 7 al 8, cuando el Señor Jesucristo dice estas dos cosas, te las recuerdo. Dijo por segunda vez: no seas como los hipócritas al orar. No uses vanas repeticiones, no uses repeticiones vacías. Ellos piensan que porque hacen oraciones de este tipo recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y dice el versículo 9 lo siguiente: no seas como ellos. Y quiero que le pongas atención a esto, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas antes de que se lo pidas. Varias intenciones con estas palabras. Cuando Jesús dice no uses vanas repeticiones y luego dice porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, Jesús habla primero de lo que necesitas porque Jesús está diciendo que la mayoría de personas cuando oramos creemos que la oración es solo para pedir lo que necesitamos. Entonces Jesús comienza a desmantelar esa idea y ese mito y dice: tu Padre sabe lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? ¿Qué es la oración? Que la oración no es para ir a informar a Dios de cosas que Él ya sabe. Está diciendo que la oración tiene este simple pero poderoso fin: relacionarse contigo. Te lo voy a decir en otras palabras: pasar tiempo de calidad. Y como pastor a veces me ocurre que yo le digo a algunas personas a veces: oye, quiero que nos tomemos un café. Entonces, por ser pastor, la gente piensa que uno le va a decir cosas malas, que uno le va a llamar la atención. Esa palabrita exhortar, ¿no? El pastor me va a decir algo. Eso pasa con los servidores, ¿no? Pero ¿por qué razón tiene que estar pasando algo malo para poderse tomar un café, compartir de una buena conversación y disfrutar de una buena amistad? Si el texto te dice no uses vanas repeticiones, los gentiles que usa Jesús allí, la palabra gentil, habla de todo aquel que no tiene su fe puesta en Dios.
en su contexto. Está hablando y está diciendo que los brujos de la época también oran, y eso sigue pasando el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el hábito? La diferencia está en el que recibe la oración, pero también está en el objetivo. Y dice, tu padre ya sabe lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. Te está diciendo entonces, el objetivo de tu oración no es informar a Dios de tus necesidades porque ya las conoce. El objetivo ha sido pasar tiempo de calidad. Todos creo que concordamos aquí que Dios busca con nosotros una relación, ¿no? Una relación íntima. No canjes, no cajero automático. Y a veces hay gente que ha enseñado que la oración es un cajero automático en su fin principal. Con esto no estoy diciendo que no pidas y que no ores pidiendo. Claro, pide lo que quieras, hasta mujer si no tienes. Pide lo que quieras, pero te quiero decir que el objetivo del Señor con enseñarnos a orar, más que pedir, es relación. Porque hay una sola manera en que uno crece en una relación y es pasando tiempo con ese alguien. Es la única forma. Y la oración es uno de los medios con los cuales yo puedo pasar tiempo de calidad. El objetivo siempre fue comunión. Y eso quiere decir comunión en la Biblia. La palabra comunión en la Biblia, que aparece mucho en el Nuevo Testamento, es una palabra que en griego quiere decir koinonía y habla de tiempo de calidad. Tiempo de calidad, de disfrute. Y Jesucristo nos está invitando a eso. Ahora, como ya lo mencioné, los gentiles creían que podían manipular a su Dios mediante el cansancio o fórmulas exactas o palabras repetitivas o ciertos tiempos. Si oras 1 hora y no 59 minutos, entonces Dios al minuto 60 te escucha. Fórmulas. El ayuno, si no es de 3 días, no sirve. El ayuno, si no es como cuando hablamos de Yahweh, 41 días, no va a funcionar. Hermano, empezamos a meternos en líos cuando ciertas palabras en cierto orden, en cierto tono o en cierto tiempo comienzan a tratar a Dios como un código el cual tengo que descifrar y no un Dios al que tengo que conocer. Y ahí nos metemos en líos. Porque la oración nunca fue un código para descifrar las vulnerabilidades de Dios, la debilidad de Dios para que me diga que sí. La oración, su objetivo es conocer al que le estoy hablando. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Y por esa razón es que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Jesús aclara que Dios no es un sistema que se activa con fórmulas. Dios es un ser que quiere relación contigo. Es un ser que quiere compartir y busca una buena relación. Dios no busca diccionarios andantes que sepan palabras elocuentes o como el tono. Alguna vez, yo no sé por qué a veces los cristianos en algunas situaciones o sobre todo cuando vienen endemoniado, gritamos. Como si Dios estuviera sordo y nos tocara gritarlo para que escuche, Señor. Pastor, ¿está mal gritar? No, está mal. Solo que te quiero decir que entre más grites, eso no quiere decir que más poder tiene tu oración. Grite si quiere. Zapatee, haga lo que se le dé la gana. En el buen sentido de la palabra. Pero lo que quiero decir es que en las fórmulas no está el poder. No está el poder en las fórmulas. Dios lo que busca es un corazón humilde, un corazón sincero, porque poder de la oración es contacto con el poderoso. Ahora, el poder ha estado siempre en la calidad de tu confianza y no en la elocuencia de tu oración, en la persona que está recibiendo la oración. El crecimiento espiritual nunca se mide por lo que recibes, por lo que dices, por lo que haces, por lo que repites, sino podemos decir que creciste espiritualmente cuando oraste y saliste más enamorado de Dios, conociendo más a ese Señor. La oración es poderosa porque mientras hablas, Él no solo soluciona tu caso difícil, sino que también te está cambiando. Porque la oración es eso. La oración es más que todo contacto con lo maravilloso para ser cambiado, para ser transformado. Por eso es que existen testimonios de gente que tiene disciplina de oración y gente que cambió sentimientos, cambió la dureza, cambió el corazón, cambió la vida, porque se contactaron con Dios, no porque
el acto de orar está poderoso, no, sino porque entrar en su presencia, pues yo sufro cambios maravillosos. Siempre Jesús, cuando enseñó a orar, usó un calificativo para Dios que siempre ha llamado mi atención. Nunca encontrarás a Jesucristo orando, llamando a Dios de otra manera, sino Padre. ¿Sabes por qué yo sí te invitaría a que oraras? Porque orar es el lenguaje de la familia. Padre, hijo. Es el lenguaje de la familia. Y el lenguaje cercano, el lenguaje íntimo, es el más maravilloso. Ese no es el lenguaje de la religiosidad, ni el legalismo. Los ritos, las fórmulas místicas, mágicas, hablan de no conocer a Dios. Muéstrame a una persona que cree en fórmulas mágicas y te mostraré a alguien que no conoce la persona de Cristo. Porque si conociera a Cristo, sabría de que lo primero que Jesús hizo con los fariseos fue romperle sus sistemas religiosos. Si tú conoces a Cristo realmente, descubrirás que Cristo optó por el verdadero principio teológico que la humanidad necesita conocer. Oramos con libertad por eso, porque la oración establece una comunión basada en la adopción, basada en la sinceridad y no basada en el protocolo. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, hay más para decirte. El poder de la cercanía derrotó o derrota el mito del formato. Jesús habló de dos personajes que subieron un día al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. ¿Se acuerda? Bueno, no creo que se acuerde porque no estuvo, pero ¿ha leído? Entonces la Biblia dice que el fariseo comenzó con su elocuencia y a compararse y a decir que él no era pecador y todo el tema. Y el otro, que era publicano, seguramente mucho tiempo no había visitado el templo y hasta descarriado estaba ese día, pero ese día oró con el rostro agachado y dijo: Señor, sé propicio a mí, pecado. Y Jesús dijo: ese fue el que bajó justificado de su pecado. No hubo elocuencia, no hubo fórmulas, no hubo palabras, no hubo nada, hubo sinceridad. Y ese sí recibió respuesta o justificación. Por eso ninguna lengua especial ni postura física tiene el poder de abrir el cielo. ¿Y por qué hablo de esto? Le prometo hablar y profundizar en lo que voy a decir a continuación luego en otra prédica. Pero a veces tenemos problemas con el hablar en otras lenguas también. Ese es un tema que a veces es tabú dentro de la iglesia y es importante que la iglesia conozca realmente cómo funciona según la Biblia. Lo digo porque alguna vez, en alguna oportunidad, una hermana, una señora que yo siempre la escuchaba en las intercesiones cuando yo estaba empezando, y la escuchaba que ella empezaba bien orando y de repente se le trababa la lengua y comenzaba a hablar en otras lenguas. Y yo decía: tan chévere, por eso es que Dios la escucha. Claro, porque habla. Entonces yo una vez le dije a la hermana: hermana, enséñeme. Me dijo: claro, mire, escriba. Las lenguas que usted tiene que decir para que Dios lo escuche son estas. Y yo comencé a escribir. Seguro yo le estoy contando la verdad. Y entonces yo, cuando iba a orar, yo no hablaba en lenguas. Hoy en día, por la gracia del Señor y el Espíritu Santo, fui bautizado y hablo en lenguas. Pero en ese tiempo no lo hacía. Entonces yo, al orar, comenzaba como una metralleta a repetir las palabras de la hermana. Y pa, 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 pa. Entonces yo salía satisfecho y decía: Dios ahora sí me va a escuchar, porque ahora sí. Hay gente que cree que porque fulanito que habla en lenguas es más escuchado, y te voy a decir que ahí no radica el poder. Nunca fue eso. Las lenguas en la Biblia son el bautismo divino del Espíritu Santo, es su Espíritu Santo conectado con tu Espíritu Santo, según el apóstol Pablo. Y la Biblia dice que Pablo dijo que el que habla en lenguas se edifica para sí, habla con Dios y para él mismo. Es una manifestación de la comunión, no es el carro que te lleva a la comunión, no. Es una manifestación. Pero yo no te puedo enseñar a ti que porque no hablas en lenguas entonces no eres escuchado. Necesitas en tu oración hablar en lenguas para que Dios te escuche. No. Esto es importante entenderlo, y le prometo que después profundizamos en el tema. Pero quiero decirle que el cielo está abierto, es para el hijo que simplemente busca contacto. Yo le aseguro esto: todos los que estamos aquí éramos sucios pecadores descarriados, y un día estamos allá hasta alcoholizados, drogados, hicimos una oración y Dios la escuchó. ¿Protocolos? No, no se trató de protocolo. ¿Por qué hoy
habiendo salido de tanto mundo y de tantas cosas malas, dejamos esa esencia de esa oración tan pura que hicimos ese día cuando estábamos en pecado? ¿Por qué ahora buscamos el misticismo para orar? Escúcheme, la omnisciencia de Dios es la invitación a la intimidad. Jesús dijo, porque tu Padre ya sabe lo que necesitas. Está apelando al atributo de omnisciencia, de que Dios todo lo sabe. Y como Dios todo lo sabe, entonces te está invitando a que te relaciones. Yo ya lo sé, ya sé tu problema. Venga, nos relacionamos. Ven y me conoces. Ven y realmente disfrutas de mí. Si Dios ya sabe lo que necesito, antes de que yo le hable, mi oración deja de ser un informe de necesidades para convertirse en un tiempo de calidad. ¿Alguien me está entendiendo? El poder de nuestra oración es que nuestro Padre ya sabe, es atento y lo único que busca es una cercanía. Por eso oramos para estar con Él, no solo para pedirle a Él. Y a veces nosotros no usamos la oración correctamente. ¿Sabes qué es la oración? La oración es un canal, es el vehículo, es el puente de amistad que Dios quiere conmigo. Que Dios quiere conmigo. A pocos en la Biblia el Señor les dijo que eran sus amigos. A pocos. Y era gente con intimidad. Cuando entiendes que Dios ya conoce tus faltantes, nosotros dejamos de usar la oración como un catálogo de compras. Dejamos de usar la oración como un cajero automático. Y entendemos que la oración, más que un cajero automático, es una mesa para compartir. Es una mesa para disfrutar. El propósito de la oración es obtener provisiones, no es obtener provisiones solamente, sino disfrutar la presencia del que me está proveyendo. Dios ya tiene el cuidado tuyo en su mente, dijo, porque tu Padre sabe lo que necesitas. En su mente ya está tu cuidado. Con esto no estoy diciendo que no pidas por tu cuidado, pero debes saber que Dios es un ser muy inteligente que sabe que necesitas protección. Es más, yo me atrevo a decirte lo siguiente: ¿cuántas veces Dios ha respondido a oraciones que ni hemos hecho? Entonces, solo nos quedó, o nuestra mente solo alcanzó para contar el testimonio. Ay, pastor, imaginé que esta mañana salí de la casa y el bus donde iba se estrelló y aquí estoy vivito y coleando. No oraste por protección ese día, saliste normal y Dios respondió una oración que no hiciste. Dios sabe y Dios en su omnisciencia tiene el cuidarte. Entonces usa la oración, claro, para pedir protección, pero más que todo para conocerlo, para disfrutar de un contacto precioso con Él. La verdadera recompensa de la oración es la comunión. El éxito de tu oración no es que la lista de peticiones al final del día hayan sido un sí, sino que al terminar tu oración hayas amado más. ¿Alguien está entendiendo? Hayas tenido más paz, hayas entendido la dimensión de tu Señor. A mí, de verdad, a manera de personal, ¿no? Esto no es doctrina, esto es un testimonio personal, pero a mí realmente me gusta mucho pasar tiempos de ayuno, porque yo le tengo que decir que las más maravillosas ideas para la iglesia, para mi vida, Dios me las ha dado ahí, ayunando, hablando con Él. Y entonces empiezo a pensar y digo, esto lo puedo hacer de esta manera, Dios gracias, y le digo, Señor gracias. Démonos la oportunidad de que la oración se convierta en un canal para conocerlo. Claro, es un vehículo importante para pedir, pero tenemos problemas cuando nos enseñan que orar es para pedir. Cuando se vuelve el pedir el eje transversal de orar. El eje transversal de orar debería ser comunión, conocer. La oración es poderosa porque nos posiciona como hijos dependientes, no como clientes exigentes. Tercero, ¿sabes por qué más la oración es poderosa? La oración es poderosa porque nos alinea o busca alinearnos. Es poderosa por la alineación que ella pretende que tengamos con Dios. Cuando hablo de alineación, estoy hablando de que la oración no es para que Dios haga lo que yo digo, sino para que yo haga lo que Él quiere. Jesús dijo en el versículo 9 de Mateo 6, dijo así: ora de la siguiente manera. Y cuando Jesús dijo esa frase, no estaba diciendo, no nos estaba dando un rezo para repetir, sino nos estaba dando un mapa
que nos enseña prioridades. Bueno, entonces, ¿quieren aprender a orar? Listo. Entonces, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos hoy el ¿qué? El pan de cada día. Perdona nuestras ofensas o perdona nuestros pecados o nuestros deudores, así como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación o no cedas a la tentación. Por favor, líbranos del mal. Y Reina Valera termina diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Jesús hace esa oración, no estaba articulando una estructura para que todas las personas en el mundo oraran y repitieran esa oración. ¿Sabes qué estaba haciendo con eso? El Señor Jesucristo estaba articulando prioridades dentro de lo que dijo. Te voy a decir, ¿en cuánto tiempo uno hace esa oración? ¿Por ahí qué? ¿10 segundos? Entonces, si es por tiempo, Jesús está rompiendo esquemas. Está más bien hablándonos de prioridades. ¿Por qué? Porque Jesús no dijo pide lo que se te antoje, sino dijo ora de la siguiente manera, enseñándonos a ajustar nuestros deseos a su diseño, enseñándonos a alinearnos con la oración que podría llegar a ser poderosa. Por eso cuando oramos según su reino es que tenemos los respaldos del cielo. El Padre Nuestro, como dije, no es un rezo para repetir, sino es un mapa para no perderse. Deberíamos medirnos con esa palabra, porque además de ser una oración, es Biblia. El Padre Nuestro no es una oración suelta, es palabra de Dios. Y el que sea palabra de Dios nos implica socavar en ella, escudriñarla para entenderla. No es simplemente recitarla. No sé si me estoy haciendo entender. En ese orden de ideas, Jesús no nos dio un guión para memorizar, sino un modelo de prioridades. Empecemos por lo siguiente para hacerme entender. Se me hace necesario decirla. Padre nuestro. ¿Dónde es que estás? Santificado. Venga a nosotros el reino. Hágase tu voluntad. Danos hoy. Ahí quería llegar. ¿Sabes qué nos está enseñando Jesús con esa forma de orar? Nos está diciendo que el nombre de Dios y su reino va antes que nuestro pan. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Va antes que el pan. Ahí empezó Jesús. Además está empezando a decirnos con ese modelo de que la oración no es para el yo, es para Él. Empieza con su nombre. También está diciendo en esa oración que el objetivo de esa oración es que el reflejo de la santidad del Padre sea el nuestro. Está también diciendo que el poder de la oración reside en que desbanca nuestra voluntad. Hágase tu qué. Entonces, para recibir el milagro, para recibir esa situación, para que recibas lo que estás pidiendo, debes hacer esto. Espere. El modelo de prioridades de Jesús es primero su voluntad y luego lo demás. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, alinearse es encontrar el ritmo del cielo en la tierra. O sea, imagínate las prioridades tan maravillosas que nos está enseñando Jesús con esto, que está diciendo hágase tu voluntad en la tierra como pasa en ¿dónde? Una visitica al cielo a ver cómo es. Hay gente que a veces va, yo conozco gente que va a veces a otros países europeos o dicen, uy, usted no se imagina la cultura de esa gente. Así el semáforo esté en verde, la gente para que el pagaba uno irse a vivir allá. Entonces uno le dice, no se vaya para allá porque usted se tira la cultura de allá. ¿Eso qué decía aquí? Entonces, ¿quieres saber cómo es el cielo? Lee la Biblia para que entonces entiendas cómo es el modelo del cielo para que comiences a establecerlo en tu vida. ¿Te das cuenta que el poder de la oración no reside en la oración como hábito, sino en el entendimiento de los principios? Vamos a seguir, póngale cuidado. Orar con poder es pedirle a Dios que nos sincronice con su propósito. Hágase tú. Señor, me encanta fulanita. Pero que se haga tu voluntad. Señor, mira esto. Quisieras, pero es tu voluntad. El pan de cada día, llegamos al pan
Y Jesús adrede, yo creo que colocó la petición, la iba colocando como a la mitad o al final, ¿no? Porque nosotros, yo personalmente, para no hablar mal de nadie ni decir nada, pero yo particularmente a veces, Señor, eres poderoso, Padre, Señor, te pido. Entonces no llevo ni dos palabras y ya le estoy pidiendo algo. Y yo me quise poner como en esos zapatos y decir, pues muy maluco que la esposa o el hijo vengan a uno y siempre pídale y pídale y pídale y pídale y pídale, como si fuera un cajero automático. Eso ofende a cualquiera, ¿o no? Entonces el pan. Ahora te tengo otra premisa de principio en ese texto que nos enseña mucho. Escúchame. El pan de mañana, ¿cuál es? ¿Sabes qué estaba enseñando Jesús? Estaba enseñando con el tema del pan de cada día una lección de dependencia, no de acumulación. De dependencia. El Señor, el de ahorita, el de hoy. Pero te tengo otra. La oración es poderosa porque nos conecta con los recursos eternos del Señor. Pero aquí va lo más tremendo de esa oración que se puso a hacer Jesús. Dice la siguiente frase. Dice, y perdónanos. ¿Cómo es que dice? ¿Qué? ¿Cuál es la medida? ¿La medida no debería ser al contrario? Deberíamos perdonar porque Dios nos perdona. No, en la oración del Padre Nuestro es al contrario. Perdónanos tú, Señor, así como nosotros perdonamos. ¿Sabes qué está diciendo el texto? Está diciendo esto, que una oración es poderosa cuando el que ora es perdonador. ¿Cómo la ves? Cuando el que ora es perdonador, ahí la oración se vuelve poderosa. No está hablando de hábito, no está hablando de palabras, está hablando de carácter del que lo está haciendo. Claro, con toda razón. Entonces, si ves que la oración transforma, al pedir perdón, como nosotros perdonamos, Jesús da por sentado que nosotros perdonamos. ¿Cómo nos va con eso? Estoy preparando una predicación del perdón, pero espera y verá. La oración es poderosa porque nos obliga, no nos sugiere, nos obliga a vivir bajo la misma gracia que recibimos. Entonces, fuiste perdonado por el Señor, está bien. Vive bajo esa gracia, vive también repartiendo perdón. Tremendo la exigencia. Qué poderosa es la oración de un perdonador. Y ahora, para ir finalizando, dice, Señor, no nos metas en tentación. ¿Sabes qué yo he aprendido del Señor Jesucristo? Que por si alguien yo debo orar, cuando esté orando, es por el enemigo que no se llama Satanás, sino se llama Jason. Esa vieja naturaleza, yo le pido a Dios que me ayude y me guarde de mí mismo. Porque yo ya comprobé que yo no sé hasta dónde llegar. Porque yo ya comprobé que esta, que se llama carne, está ataque y ataque y ataque. No nos permitas caer en la tentación. Es como diciendo, Señor, guárdame de mí mismo. Le pido a Dios eso. Y sabes, Jesús nos invita a que reconozcamos el propósito original de todo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pertenecen a ti. Jesús no nos enseñó a pedir cosas. Jesús nos enseñó a pedir la presencia de Dios. A Dios mismo nos enseñó a pedir. Es más, es la recompensa de la salvación, porque la vida eterna es esta, dijo Jesús, que te conozcan a ti. Y dice, el éxito de la oración entonces nunca fue el pedir, fue la rendición. Fue rendirme a su presencia. Por eso la oración alcanza su poder máximo no cuando Dios dice sí, sino cuando yo digo amén a su voluntad. Ahí tu oración es poderosa. Lo digo otra vez, no cuando Dios dijo sí a la respuesta, a lo que yo quería, no. La oración es poderosa cuando yo digo amén a su voluntad. Amén, Señor, amén, así sea. Y aquí quiero terminar esta palabra contándote lo siguiente. Quiero que me prestes mucha atención para este final. Con lo que yo acabo de predicar, no pretendo insultar la forma en que oras, ni insultar, ni eliminar, ni destruir como has orado. Es más, creo que opté por darle énfasis en la autenticidad y la originalidad.
Más bien, queríamos poner en orden mitos y verdades acerca de lo que realmente la Biblia nos dice acerca de lo que es orar. Orar es maravilloso, pero es maravilloso por el Dios al que le oramos. Es maravilloso y es poderoso por la comunión en la que me ayuda a crecer con Él. Y es poderosa la oración porque me alinea a la voluntad de Dios. ¿Sabes? El Señor nunca ha buscado copias, ha buscado hijos auténticos. No busca expertos en retórica, busca gente con un corazón genuino. El objetivo no está en resaltar el acto de la oración mismo, sino en el Dios al que yo le dirijo mis palabras. El Señor quiere que rescatemos el viejo sentido y la vieja esencia de lo que es orar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, por lo menos casi no se menciona la palabra orar, porque la gente entendía que la comunicación con Dios era hablar. ¿Qué tal si despolvamos esa palabra y entendemos que orar es hablar, es relacionarme con el más maravilloso ser del mundo? ¿Cómo no voy a querer hacerlo? Si a veces uno espera meses y meses por una cita médica, al que no quiere ver, uno lo espera al médico. ¿Cómo no querer encontrarse con el más maravilloso ser del mundo y hablar y conversar con él? Estoy seguro que cuando entendamos esto, empezaremos también a escuchar su voz. ¿Cómo perderse de semejante Dios si no oramos? La oración no es un monólogo aburrido. Nunca creas que la oración es aburrida. Si crees que la oración es aburrida, es porque no has entendido a quién te estás dirigiendo. Si uno tiene gente, de pronto gente de referencia, gente que uno respeta, puede ser un músico, un predicador, un conferencista, alguien que uno admira, que de pronto es famoso, y uno decía, ¿cuánto daría yo por almorzar con ese tipo, con esa persona? Para preguntarle, para hacer. ¿Desde cuándo acá le quitamos lo maravilloso que es Dios y entender de que orar es irse a hablar y encontrarse con el más maravilloso ser del mundo? ¿Sabes? Ahí el reloj comienza a no tener un punto de terminación. Orar es el acto más valiente del ser humano. ¿Sabes por qué? Porque es lanzarse al abismo de lo invisible para desconectarse y poner sus cargas ante aquel que es eterno. No oramos para informar a Dios, oramos para dejarnos transformar por Él. No oramos para convencer a Dios, oramos porque la oración tiene el poder de cambiarnos. Pero el momento donde todo esto se une y donde todo esto tiene sentido es en la maravillosa oración que nuestro Señor Jesucristo hizo en Getsemaní. Una oración muy corta, que la Biblia nos registra que fue corta, pero muy poderosa. Marcos dice que el Señor Jesucristo cuando oró dijo, Abba Padre. Mateo y Lucas dicen que el Señor Jesucristo, sus primeras palabras en esa oración fue, Padre mío. La palabra Abba que registra Marcos es una palabra hebrea, y la palabra Abba quiere decir papito, mi íntimo, mi cercano. Y se ha dicho que la palabra Abba es la primera palabra que balbucean los bebés cuando comienzan a hablar. Es una palabra de cercanía, es una palabra que habla de dependencia. Y esas fueron las palabras de nuestro Señor en Getsemaní, porque el Señor en su momento más agonizante o de más dolor o de más agonía no se dirigió a un juez, a un fariseo, a sus discípulos, se dirigió a un papá, se dirigió a Dios. Y allí Él no usó un monólogo de quejas. El Señor Jesucristo fue a un momento de intimidad cruda para abrir su corazón y decirle, ¿es posible pasar esta copa? Abre su corazón. Pero también allí el Señor Jesucristo no usó palabrerías, ni falsas repeticiones, ni fórmulas mágicas. Declaro que la cruz es cancelada. No dijo así. Jesucristo allí solo usó la verdad de su corazón, el dolor que sentía y la presencia de su Dios. No usó absolutamente nada más. ¿Y sabes qué dice la Biblia que pasó? Dice la Biblia según Lucas que un ángel se apareció y lo fortalecía.
Imagínate la manifestación y el poder de esa oración. ¿Sabes por qué era poderosa? No porque la estaba haciendo Jesús, que era Dios. Era poderosa porque era genuina, porque era sincera, porque le expresó a su Dios lo que en su momento su corazón le pedía. Y finalmente, en esa oración, el Señor Jesucristo dijo: mas no se haga. Alineación. Se alineó a lo que Dios deseaba para él. Por eso hoy yo te quiero invitar a que te vayas para tu casa, no con la meta de orar más, sino con la meta de conocer más a Dios. Qué diferente el concepto ahí. ¿Cómo cambia? ¿Sabes? En Éxodo capítulo 33, Moisés era un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Podríamos decir que oraba. Y hay una idea en Éxodo 33 tremenda que dice la palabra que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Pero sabes, la oración es el único lugar donde el hombre puede asomarse al rostro de Dios y morir para comenzar a vivir. La oración es el milagro de sostenerle la mirada a Dios y no morir en el intento, sino de salir transformado. ¿Cómo no orar? Orar es acercarse al rostro del Todopoderoso que todo lo consume y salir de allí más vivo que nunca. Y te doy una razón que te mandaron. Dios te manda esta razón. Te espera con la puerta cerrada. Te espera con la puerta cerrada. Quiere tener una conversación contigo, quiere comunicarse, quiere que le conozcas, quiere consolarte, quiere que llores, porque sabe el Dios que te duele lo que estás viviendo, pasando. Pero no necesitas, o más bien, para no meterme en líos, antes de ir al psicólogo, mejor ora. Antes. Es que mi hijo necesita un psicólogo. ¿Y por qué no le enseñamos a hablar con Dios? Antes de que te vayas a ir a decir y a vengarte y a hacer un poconón de cosas que te van a dejar en ridículo, espera, primero métete a tu habitación, cierra la puerta y llora todo lo que quieras. Ve primero allí, conócelo, y yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Vuelvo y digo, no porque la oración sea poderosa en sí sola, por el Dios que nos está esperando allá en lo secreto. Y te voy a decir que alguien te está esperando en el secreto de tu habitación. Cuando cierres la puerta, hay alguien que te está esperando, te tiene una cita, y yo te vine a decir eso. Hay una cita que Dios tiene contigo. Por eso este mensaje no termina aquí. Este mensaje no debería terminar. Este mensaje debería ser puesto en práctica, y deberíamos todos llegar hoy, y antes de que se acabe el día, cerrar la puerta detrás de nosotros. Padre, yo quiero terminar esta palabra orando. Creo que hay un sentido en el ambiente distinto después de hablar de oración y ahora orar. Dios desea de ti sinceridad. Señor, le he dicho a estas personas que vinieron hoy lo que tú habías colocado en mí. Te pido, Padre, que esto nos ayude a ser mejores hijos. No buscaba solo reforzar un hábito, sino buscaba, Señor, transformar un carácter, un concepto, una manera de pensar. Te quiero pedir que nos ayudes a todos los que estamos aquí. Ayúdanos a entender que esto que estamos haciendo, orando en este momento y hablando contigo, es poderoso por el Dios al que nos estamos dirigiendo. Es poderoso, Señor, por la comunión en la cual estamos creciendo al hacerlo. Es poderoso, Padre, por la alineación que estás buscando que tengamos al orar. Ayúdanos a caminar en tu voluntad, a armonizar con lo que tú deseas. Gracias por darnos libertad a la hora de ir a buscarte. Gracias por permitirnos, Señor, entender hoy lo que realmente es la esencia del poder cuando se ora. Ayúdanos hoy, Padre Celestial, a disfrutar del tiempo
de intimidad contigo, a no dejarlo como un punto en nuestra agenda, porque no es un evento en la agenda, es una forma de vida. Todos los que estamos aquí somos emisores necesitados, somos gente que necesita acercarse al Dios que transforma. Somos gente que necesita inclinar el rostro, que necesita decirle: Señor, aquí estoy, haz algo conmigo. Padre, gracias porque tú sanas el corazón de muchos hoy, porque siento que habían personas que estaban buscando la forma de orar correctamente para que haya una respuesta favorable a su necesidad, pero hoy le dices: no busques fórmulas, búscame a mí, el poder reside en mí, búscalo a Él, busca a tu Señor, busca a tu Rey. Dios te ama y te quiero decir que te está esperando en casa o en el lugar que sea, porque quiere conversar contigo a puerta cerrada. Date ese lujo, date la bendición de ir a conocer semejante Dios. Te aseguro que en el acto de ir, de orar, entendiendo esto, tu circunstancia tendrá una respuesta y tu vida tendrá un cambio. Porque aún Dios, cuando nos va a decir no, nos prepara para eso. Señor, ayúdanos. Yo oro, Padre, porque yo sé que hay mucha gente aquí que tiene peticiones, y toco este tema de las peticiones porque tú, Señor, sabes muy bien que es muy relevante para los humanos. Señor, es tan relevante para nosotros los humanos el pedirte, Señor, pero hoy nos das la seguridad de que en ti, por quien eres, nuestra situación está segura. Yo te quiero pedir que coloques paz en el corazón de esa persona. Paz, Dios. Que le coloques, Señor, seguridad de lo que tú eres. Y que claro que ore. Y que claro que lo haga todos los días. Y claro, Señor, que ore mucho tiempo si lo puede hacer. Pero sobre todo que entienda que va a ser poderoso ese hábito si te tiene a ti en el centro, si tú eres el objetivo, tú eres el receptor, Señor. Y hoy oramos de esta manera porque necesitamos de ti. Necesitamos orar no solo en la mañana o en la noche o cuando hay un problema grave. Necesitamos durante el día estar conversando contigo. Necesitamos durante el día estar hablando contigo. Necesitamos en todo momento invocar tu nombre y tener conversaciones íntimas contigo, Señor. Padre, gracias por todos los que están en este lugar, que reciben esta palabra hoy de parte tuya. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señoras y señores, esto es el poder de